Hola, bienvenidos a la Europa Central y Oriental. Entre los años 1887 y 1914, es decir, terminando en este año fatídico en el que estalla la Gran Guerra, la entonces llamada Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, entre estos dos años vivió el poeta austríaco Georg Trakl, un poeta enigmático que llevó una vida de lo más oscura, extraña, una vida llena de grandes desvaríos, de grandes subidas y bajadas, una vida eh, entregada a la interioridad y una vida bastante extraña como era él, un ser bastante extraño y solitario, porque la vida de este extraordinario poeta, de este excelente poeta, fue una vida realmente gris, con un final que fue hecatombe porque se quitó la vida justo en ese año de 1914 y además poco después de una de las más terribles y sangrientas batallas, la batalla de Grodek, que se produjo entre rusos y austriacos en el este de Europa, en uno de estos terribles encuentros en los que el ejército ruso avanzó, en el cual en un momento dado incluso parecía que Rusia iba a alcanzar la victoria para sus ejércitos, cuando aún no era ni predecible el estallido de la revolución y el ejército austriaco se retiraba en esta tremenda contienda a la que asistió el poeta Trakl como enfermero que era profesional, una contienda que lo marcó completamente. En esta contienda se fraguó el que sería su trágico destino, porque la batalla de Grodek lo dejó absolutamente marcado. Fue una batalla en la que muchos murieron y también muchos quedaron heridos y no había suficiente capacidad médica para atenderlos a todos. Muchos tuvieron que ser incluso intervenidos quirúrgicamente sin anestésicos, y todo eso llegó a impactarle de tal manera al poeta que sus nervios quedaron destrozados, aunque es cierto, hay que decir que toda su vida había estado un poco acompañado de esta manía que terminaría en el suicidio, porque Georg Trakl desde niño tuvo una tendencia al mundo de lo no terrenal, de un hipotético más allá, a sentirse rodeado de la presencia de seres misteriosos, no sabemos si apariciones o qué. Georg Trakl había nacido, como digo, en el año 1887 en la ciudad austríaca de Salzburgo, y ahí había transcurrido casi toda su vida. Allí es donde estudió y desde niño estuvo muy ligado a su hermana, una hermana con la que tan ligado llegó a estar, como digo, que no se sabe si tuvo una cierta interioridad amorosa o si incluso llegaron al contacto íntimo sexual, es decir, al incesto. Es algo que se insinúa un poco en algunos de sus poemas. Como digo, era un individuo bastante extraño y toda su vida, toda su infancia, adolescencia transcurrió en un mundo primero marcado por la religión católica, ya por una especie de misticismo, además de todo el paisaje que rodea la ciudad de Salzburgo, un paisaje maravilloso, porque desde casi cualquiera de las elevaciones de la ciudad, el famoso Mönchsberg, la montaña del monje, que aparece en algunos de sus poemas, da una panorámica bellísima de la ciudad, y la propia constitución de la ciudad de Salzburgo, una de las más bellas de Europa también, en aquella época especialmente, de los finales del 19, principios del 20, debía ser una ciudad muy peculiar, muy provinciana dentro de todo, comparado con otras ciudades austriacas, con la propia Viena, por supuesto, pero de una belleza extraordinaria. Georg Trakl comenzó escribiendo sus poemas de tipo místico, poemas en los que, como digo, aparecen presencias de difuntos. Es una constante, niños que han muerto a edad temprana. La muerte de la infancia
era algo muy habitual. De alguna manera, ese mundo de los fallecimientos prematuros, una cosa que está presente en su obra, debió marcarlo tanto, 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 que lo acompañó toda la vida, casi como un deseo constante de abandonar este mundo y de unirse a esos seres luminosos que tienden a aparecer en sus poemas. Hay uno muy clásico que se titula al muchacho Elis, an den Knaben Elis, en el que recrea un ser como mitológico. El tal Elis es no se sabe, un niño, un adolescente, un ser mágico surgido de la nada que parece que viene a anunciar un extraño fin del mundo, desde el lugar en el que yace muerto o enterrado, o no sabemos cómo, porque nos dice simplemente que está allí desde tiempo inmemorial, con sus ojos lunados. Nos dice seine mondenen Augen. Trakl estaba absolutamente fascinado por la idea de la muerte, no la veía como algo negativo, parecía incluso anhelarla, disfrutar un presunto más allá, o convertirse él en uno de estos seres que visitan, que se aparecen, como se le aparece a él los amigos muertos en la infancia y otros muchos. La misteriosa Sonia, que aparece en otro de sus poemas, que tampoco sabemos exactamente qué o quién es. La poesía de Trakl nos trae sobre todo la idea de el final de los tiempos. Anuncia una especie de apocalipsis, y probablemente para él esa gran guerra y esa batalla de Grodek era el comienzo del apocalipsis. Probablemente Trakl no se imaginaba cómo iba a continuar Europa después de esta guerra. Probablemente pensaba que sería la desaparición ya de la civilización. No se imaginaba, desde luego, lo que iba a ocurrir con el Tratado de Versalles, como su patria, el Imperio Austrohúngaro, de hecho, iba a quedar disuelta, igual que el propio Imperio Alemán, que el Imperio Ruso, que iba a desaparecer tanto. Probablemente lo que pensaba es que llegaba el final, que nunca se había conocido en Europa una guerra como esa, y no podía conocerse algo peor. No sabemos cómo hubiera reaccionado ante una Segunda Guerra Mundial. Trakl es un poeta extraordinario, y sus poemas, los mejores de ellos, se encuentran en el libro Sebastián en Sueños, Sebastian im Traum. Es uno de los pocos libros que aparecieron en vida del autor, y que tiene sobre todo la poesía en verso, pero también algunas prosas muy, muy interesantes. Esta edición, concretamente, de la editorial Pretextos, es una de las mejores ediciones que se han hecho, porque es una edición bilingüe, y en ellos están poemas tan conocidos para los que estén familiarizados con la lectura de Trakl, como es el propio poema Sebastián, porque ese Sebastián im Traum, Sebastián en el sueño, Sebastián en sueños, es, como muestra la pequeña miniatura de la portada, es ese héroe, ese santo, San Sebastián, martirizado en la antigua Roma, que murió flecheado. Uno de los imágenes más candentes del martirio cristiano, y que se ha convertido, por cierto, en todo un icono erótico. Realmente no comprendo por qué. El poema que comentaba, Elis, o Al niño Elis, es uno de los más conocidos de Trakl, y me gustaría leerlo aquí en su traducción española, por supuesto. Se titula Al niño Elis, o, como dice esta traducción, al joven Elis, porque la palabra alemana Knabe, ya en desuso, designa a un muchacho de sexo masculino, que igual podría ser un niño pequeñito, desde el niño Jesús, que es el Knabe por excelencia, hasta un preadolescente, incluso entrando en un adolescente. Knabe es una de las palabras que utiliza Thomas Mann en La muerte en Venecia para referirse a Tadzio. Por lo tanto, Knabe puede ser
casi cualquiera que sea un menor de edad de sexo masculino. Entonces, el poema en esta traducción es al joven Elis, y dice así: Elis, cuando el mirlo en el negro bosque reclama, ese es tu ocaso. Tus labios beben la frescura de la fuente azul entre las rocas. Deja ya, si tu frente sangra dulcemente, inmemoriales leyendas y el curso presagio del vuelo de los pájaros. Tú, empero, caminas con blandos pasos hacia la noche que pende cargada de purpúreos racimos, y bellamente mueves en el azul los brazos. Un zarzal resuena donde están tus ojos lunados. Oh, cuánto tiempo, Elis, que estás muerto. Tu cuerpo es un jacinto en el que hunde un monje sus dedos de vez en cuando, sus dedos de cera. Una gruta negra es nuestro silencio. Una gruta de la que sale, a veces, un manso animal y lentamente baja los párpados pesados. Esos párpados que descienden sobre tus sienes, donde gotea negro rocío. Último oro de los luceros que se extinguen. Este último oro, estos luceros que se extinguen, son, sin duda, ese final de la existencia del ser humano o de la extinción del planeta o la muerte del sol, la muerte de todos los soles que debe producirse y el final de cualquier inteligencia, de cualquier especie. También a la humana debía llegarle su final y ese es un poco el apocalipsis que Träkel anuncia. A veces se denotan un cierto erotismo, a veces algunos han querido encontrar también un homoerotismo, una cosa un poco difícil de explicar porque no se le conocen relaciones de ese tipo a Träkel, porque salvo esa primera relación, si es que la hubo con su hermana, poco más hay en la vida amorosa o sexual de Träkel, más que nada amistad y recuerdos de la infancia. De cualquier manera, es un poeta de la vieja Austria, del viejo imperio austrohúngaro, un poeta en lengua alemana, un poeta que marcó no solo la región en la que vivió y que, sobre todo, es uno de los grandes del expresionismo alemán. Esta vez en poesía, uno de los que contribuyeron, de los grandes precursores, diríamos, más bien, de lo que luego sería el expresionismo alemán. Muchos grandes poetas expresionistas se gestaron en la Primera Guerra Mundial. De esto ya Jorge Luis Borges escribió en su primer libro, Inquisiciones, un ensayo muy interesante sobre el expresionismo alemán que incluía a poetas nuevos traducidos por él. Ya hablaba de que se había gestado el expresionismo en los lazaretos, en los hospitales militares de la Primera Guerra Mundial, pero Träkel no sobrevivió a esa guerra. Además de que no era militar, él mismo se quitó la vida con los nervios ya destrozados en un hospital psiquiátrico de la ciudad polaca de Cracovia. Este enigmático poeta, traducido por fin en su totalidad al español, de él se conocía muy poquito. Hay una primera edición de sus poemas que estaban incluidos en los poetas expresionistas que publicó en su día la editorial Hiperión. Ya por fin se encuentran en sus obras completas, sus poesías completas traducidas, pero lo mejor de todo son los poemas de este Sebastian im Traum, este Sebastián en sueños, porque realmente se mete en nuestros sueños. Su poesía es inolvidable, debe descubrírsela y debe pervivir en nuestro recuerdo. Gracias.